Hace 5 años, el repudiado del clan se vio obligado a huir al extranjero. 5 años después, regresó a la metrópolis con un poder que estremece al mundo, con la simple intención de vivir una vida discreta. Sin embargo, al salvar casualmente a un anciano en la calle, se vio arrastrado a conflictos. El primer día de trabajo se encontró con una bella directora general que lo hostigaba deliberadamente. La empresa en la que invirtió sin pensar se convirtió en un gigante de la industria. Y lo más molesto, el anciano que salvó insiste en concederle la mano de su hermosa nieta. Miró al cielo con resignación. Solo quiero ser un hombre guapo y tranquilo. Ciudad R. Verano. La luz de la tarde, perezosa, se filtraba por las rendijas del balcón de un viejo edificio de apartamentos, proyectando manchas doradas sobre Luis. Llevaba una camiseta desgastada y lavada, su postura era erguida como un pino, y sus ojos, serenos, observaban el bullicioso callejón y la avenida repleta de tráfico y gente. Un hervidero de vida lleno del humo de la cotidianidad. 5 años. Cuando se fue, no era más que el repudiado de la familia López de la capital, acusado de crímenes que no cometió, huyendo como un perro apaleado bajo la fría mirada y persecución de su propio clan. Ahora, de regreso, ya no era ese adolescente débil e indefenso. 5 años en ultramar, montañas de cadáveres y mares de sangre, pisoteando campos de batalla. Las fuerzas y el poder que controlaba eran suficientes para hacer temblar al mundo, pero estaba cansado, hastiado. Esta vez, solo quería cortar con el pasado y, en esta ciudad que lo vio nacer y crecer, encontrar un rincón para vivir una vida sencilla y tranquila. El zumbido de su móvil en el bolsillo interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de transferencia bancaria. La cantidad tenía tantos ceros que podía comprar el edificio completo en la zona más comercial de Ciudad R. Luis le echó un vistazo casual, sin el más mínimo destello en sus ojos. El dinero, para él, hacía tiempo que solo eran números sin sentido. Cerró el mensaje y tomó la notificación de incorporación para el puesto de especialista en el departamento de marketing del Grupo Estelar. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. Un trabajo de oficina podría ser una experiencia interesante. Al anochecer, Luis salió a buscar comida. Al doblar la esquina del barrio humilde hacia una calle lateral relativamente tranquila, un revuelo ejed lo detuvo. Varias personas estaban apiñadas, y se oían gritos de alarma. «Abuelo, ¿qué le pasa, abuelo? Rápido, llama a una ambulancia». Luis frunció ligeramente el ceño y, sin detener su paso, se acercó directamente. En el centro del grupo, un anciano de cabello canoso, vestido con una sencilla túnica tradicional, yacía en el suelo. Su rostro estaba amoratado, respiraba con dificultad, sus manos se aferraban a su propia garganta y su cuerpo se sacudía con espasmos. «Permiso, déjenme ver». La voz de Luis no era alta, pero tenía una cualidad penetrante que hizo que la gente, alarmada, se abriera camino inconscientemente. Se agachó, y sus dedos pasaron ligeramente sobre el cuello y el pecho del anciano en varios puntos, como al azar. Una corriente de energía imperceptible se transfirió. Sus movimientos fueron tan rápidos que los demás apenas pudieron distinguirlos, pensaron que solo estaba examinándolo. Unos segundos después, el anciano tosió violentamente y expulsó una flema espesa. El color amoratado de su rostro se desvaneció rápidamente, su respiración se volvió estable y profunda, y abrió los ojos, desconcertado. «Está consciente, increíble, ¿ya despertó?». La gente a su alrededor exclamó asombrada. Un hombre de mediana edad, vestido con elegancia y de aspecto competente, se abrió paso apresuradamente. Al ver al anciano a salvo, suspiró aliviado y luego se inclinó profundamente ante Luis. «Señor, muchas gracias. Le debo la vida, nunca lo olvidaré. Soy José, el mayordomo de la familia Sánchez. Este es nuestro patriarca, don Antonio. ¿Podría saber su nombre, señor?». «Luis», respondió lacónicamente, poniéndose de pie para marcharse. Un gesto insignificante, no esperaba ninguna recompensa. «Señor Luis, espere, por favor». José lo detuvo rápidamente, sacando una tarjeta de presentación dorada y ofreciéndosela con ambas manos. «Esta es la tarjeta de nuestro patriarca. En Ciudad R, quizás haya ocasiones en que nuestra familia Sánchez pueda serle de utilidad. Le ruego que la acepte». Luis no quería tomarla al principio, pero al ver la mirada de gratitud e insistencia del anciano, reflexionó un momento y se guardó la tarjeta en el bolsillo del pantalón. Fue una niñedad. Asintió levemente al anciano, y sin demora, se mezcló con la multitud, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, en el imponente edificio del Grupo Estelar, Luis se detuvo frente a las puertas de vidrio, se arregló el traje barato que se había comprado para encajar en el personaje y entró.
Después de completar los trámites en recursos humanos, lo llevaron a la oficina de la directora de marketing. Detrás del enorme escritorio, había una mujer. Con solo una mirada, una chispa de aprecio muy tenue brilló en los ojos de Luis. Era una belleza excepcional. Llevaba el atuendo estándar de oficinista, una blusa blanca abrochada hasta el cuello, pero que no podía ocultar las impresionantes curvas debajo. Una falda tubo revelaba unas piernas largas y esbeltas cubiertas con finas medias negras. Su aura era fría, su rostro de una belleza deslumbrante, pero sus hermosos ojos almendrados estaban ahora llenos de escarcha y escrutinio. Sofía, directora de marketing. La voz de la mujer era clara, pero distante. Tomó el currículum de Luis, lo miró por encima y lo arrojó sobre la mesa con un sonido seco. Luis, un currículum común, incluso podría decirse, mediocre. No entiendo por qué Recursos Humanos lo contrató. Luis se tocó la nariz, sin decir palabra. Esta mujer, su hostilidad era incomprensible. En marketing no mantenemos a holgazanes. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, con un aire de presión. Ya que está aquí, seguirá mis reglas. Vaya, ordene, clasifique e ingrese en formato digital todos los archivos antiguos de la sala de archivos de la izquierda. Termínelo en 3 días. Señaló casualmente una habitación contigua llena de trastos y cubierta de polvo, una sonrisa fría y burlona en sus labios. Esa carga de trabajo, en condiciones normales, era excesiva incluso para un equipo completo en una semana. Era claramente un sabotaje, una advertencia. Los otros empleados del departamento que miraban a escondidas contuvieron la respiración y miraron a Luis con lástima. Haberse enfrentado a la reina de hielo, famosa por su severidad y belleza, significaba días difíciles por venir. Pero Luis simplemente miró a Sofía con calma, sus ojos profundos, impenetrables. Unos segundos después, dijo con serenidad, de acuerdo, señorita Sofía. Sin discutir, sin cuestionar, sin siquiera fruncir el ceño. Su actitud despreocupada hizo que Sofía se quedara momentáneamente desconcertada, atrapando en su garganta las reprimendas preparadas. Observó a Luis girar y dirigirse hacia la polvorienta sala de archivos, su espalda erguida y serena, una inexplicable irritación brotó en su corazón. Dentro de la sala de archivos, Luis cerró la chirriante puerta de madera, aislando las miradas externas. Miró las cajas de papeles apiladas como montañas y los documentos esparcidos por el suelo, el aire cargado de olor a papel mohoso. Sonrió levemente. ¿Esto es todo? Durante la hora del almuerzo, Luis se escabulló a la cafetería debajo de la oficina, pidió un café americano, el más barato, y se sentó en un rincón. Sonó su móvil. Era un número cifrado del extranjero. Jefe, esos pececillos que nos pidió vigilar han estado inquietos recientemente en el sudeste asiático. Debemos. La voz al otro lado era respetuosa, pero cargada de ferocidad. Déjelos hacer lo que quieran, siempre y mientras no me molesten. Luis tomó un sorbo de café, con tono indolente. Entendido. Además, el Salón de los Dioses ha enviado una consulta sobre la próxima reunión de distribución de recursos continentales. ¿Asistirá usted? No tengo tiempo. Luis lo rechazó de inmediato. Dígales que sigan el procedimiento habitual. Sí, colgó el teléfono. Luis deslizó sus dedos por la pantalla, cambiando a una aplicación de comercio de acciones que parecía común. La interfaz era simple, pero los números y las curvas que se desplazaban en ella podrían causar un infarto a cualquier experto financiero. Su mirada se posó en una acción llamada Tecnoestelar, con una tendencia prácticamente muerta. Junto al código había una marca extremadamente discreta que representaba uno de sus fondos de participación en el extranjero. Esta pequeña y ruin compañía era un juego en el que había invertido por casualidad años atrás, casi la había olvidado. Con un toque de su dedo, ingresó una serie de instrucciones, utilizando una cuenta de gastos insignificante, compró 100.000 euros. Después de hacer esto, como si no fuera asunto suyo, guardó su móvil y regresó lentamente a la oficina, sumergiéndose de nuevo en la polvorienta sala de archivos. 3 días después, Sofía, con sus tacones altos y con la intención de buscar defectos, abrió personalmente la puerta de la sala de archivos. Y entonces, se quedó paralizada. Ventanas limpias, brillantes, sin una mota de polvo. Los documentos y archivos que antes estaban apilados de manera desordenada como montañas, ahora estaban clasificados y ordenados en estanterías nuevas, con etiquetas claras, todo obvio a simple vista. Incluso flotaba en el aire un tenue aroma ambientador.
Y Luis, sentado frente a la única mesa limpia, sus dedos volaban sobre el teclado del viejo ordenador. En la pantalla, los formularios de archivo electrónico se generaban y completaban a una velocidad apenas visible. Al oír el ruido, Luis detuvo sus movimientos y giró la cabeza, con la misma expresión impasible de siempre. Señorita Sofía, los archivos están ordenados. El progreso de la entrada digital es del 90%. Se completará hoy antes de salir. ¿Algo más? Los labios carmesí de Sofía se entreabrieron. Miró la sala de archivos renovada, luego a Luis, tranquilo y sereno, sin un solo pelo desordenado. Las palabras como le fue, se atascaron en su garganta. Una sensación de frustración mezclada con incredulidad inundó su corazón. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lo hizo? No, nada más. Sofía, fingiendo calma, mantuvo su autoridad como directora, pero el temblor apenas perceptible en su voz la delató. Lo ha hecho, bastante bien. Regrese a su puesto. Luis asintió, se levantó y pasó junto a ella. Cuando pasó a su lado, Sofía creyó percibir un olor muy tenue, fresco y agradable, diferente a cualquier perfume, que hizo que su corazón se saltara un latido sin razón alguna. Los días siguientes transcurrieron con calma. Luis llegaba y salía a tiempo, interpretando el papel de un novato en la oficina, según su pareja. Sin embargo, el precio de las acciones de Tecnoestelar se disparó como un cohete, con máximos diarios consecutivos. En la oficina, todos comentaban sobre este caballo negro que había aparecido de repente. Algunos compañeros se lamentaban por no haber subido a tiempo, mientras que unos pocos afortunados estaban extasiados. Luis hizo oídos sordos. Esa tarde, mientras soñaba despierto frente a un aburrido informe de análisis de mercado en la pantalla de su ordenador, la recepcionista se acercó a su puesto con un enorme y llamativo ramo de rosas rojas fuego, bajo las miradas sorprendidas de toda la oficina. Luis, flores para ti. La persona que las entregó dijo que debían ponerse en tus manos. La mirada de la recepcionista era chismosa, su tono envidioso. Luis frunció el ceño. En el centro del ramo había una tarjeta elegante. La tomó y la abrió. Solo había una línea de letras delicadas pero enérgicas. Por la deuda de la vida salvada, y sin forma de pagarla, esta humilde mujer ha preparado una modesta cena para expresar su gratitud. Esta noche a las 7, Palacio de las Nubes, esperando su honorable visita. Valeria. En la parte inferior, había una huella de labios tenue, apenas perceptible. ¿Valeria? ¿Quién? Luis pensó durante 3 segundos antes de recordar la tarjeta dorada que se había metido en el bolsillo y luego olvidado en algún rincón. ¿La familia Sánchez? ¿La nieta del anciano que salvó en la calle? Instintivamente, quiso arrugar la tarjeta y tirarla a la basura, pero luego pensó que el Palacio de las Nubes parecía ser el restaurante giratorio más alto de Ciudad R, con buenas vistas, y se decía que sus postres eran increíbles. Probar los postres no parecía mala idea. 7 de la tarde, Palacio de las Nubes. El restaurante estaba reservado en su totalidad. La melodía de un violín fluía por el lujoso y vacío espacio. Fuera de los enormes ventanales, brillaban las luces de Ciudad R. Luis, todavía con su traje barato, apareció allí, desentonando completamente con el entorno extremadamente lujoso. El camarero lo guió a una mesa con la mejor vista. Allí, ya sentada, había una mujer. Vestía un vestido de alta costura de edición limitada de Chanel, que delineaba una figura perfecta. Su rostro era supremamente hermoso, su elegancia transmitía una confianza y brillo cultivados desde la cuna. Al ver a Luis, se levantó inmediatamente y sonrió. Por un momento, pareció opacar todas las lujosas lámparas a su alrededor. Era la misma que había visto de refilón en la portada de una revista financiera, la joven estrella emergente de los negocios de Ciudad R, la heredera de la familia Sánchez, Valeria. Señor Luis, ha venido. Valeria le tendió la mano con naturalidad, su sonrisa radiante, pero su mirada revelaba una curiosidad y un escrutinio indisimulados. Se detuvo un instante en su atuendo, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, pero pronto volvió a la normalidad. Señorita Valeria. Luis le dio un apretón breve y distante. Una vez sentados, se sirvieron platos exquisitos en un flujo constante. Valeria, con una conversación elocuente, expresó la gratitud de su abuelo, don Antonio, y dirigió hábilmente la conversación hacia Luis, intentando sonsacar sus orígenes. Luis comía con atención, respondiendo a sus insinuaciones con sí o a evasivos, o directamente fingiendo no oír, pareciendo que su atención estaba completamente concentrada en el tiramisú que tenía frente a él. Valeria, acostumbrada a ser el centro de atención desde que era niña, ¿alguna vez había sido ignorada así? Siempre había tenido plena confianza en su origen familiar y su belleza.
Ahora, frente a este hombre aparentemente ordinario, por primera vez en su vida, sentía una punzada de frustración. Cerca del final de la cena, Valeria respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión. Hizo una seña al camarero violinista para que se retirara. El restaurante quedó solo para ellos dos. Incluso la música de fondo cesó, el silencio era tal que se podía oír el viento susurrar lejos, fuera de la ventana. Valeria se levantó y se acercó a Luis. Su hermoso rostro estaba sonrojado, pero su mirada era excepcionalmente firme, mirándolo directamente. Señor Luis, su voz resonó con claridad en el restaurante vacío, mi abuelo dice que usted es un hombre extraordinario, que yo, debo saber aprovechar la oportunidad. Luis dejó la cuchara del postre y la miró, presentía que el ambiente se estaba volviendo extraño. Valeria hizo una pausa, sus mejillas se sonrojaron aún más, pero, reuniendo valor, dijo palabra por palabra, yo, Valeria, en nombre de la familia Sánchez, le propongo formalmente una alianza matrimonial. Estoy dispuesta a casarme con usted. Puff. Luis, que acababa de tomar un sorbo de agua, casi la escupe por completo. Dejó la copa sobre la mesa y miró a esta heredera de belleza y familia impecables, con una expresión de ¿estás segura de que no te equivocas? Señorita Valeria, se frotó la frente con fastidio, ese día solo ayudé a su abuelo, de verdad, no es necesario que se case conmigo como pago. Pero Valeria lo miró con terquedad, no es una recompensa. Es que, mi abuelo y yo creemos que usted es la mejor opción. Luis suspiró, se puso de pie, su mirada se extendió más allá de Valeria hacia la ciudad iluminada fuera de la ventana, su tono era de una serenidad indiscutible. Señorita Valeria, su familia Sánchez es magnífica, pero usted, hizo una pausa, volvió la cabeza, su mirada era tranquila, pero parecía contener la profundidad y vastedad de todo un mar de estrellas. Todavía no está a mi altura. Dicho esto, sin mirar más el rostro de Valeria, instantáneamente petrificado, lleno de shock e incredulidad, giró y se dirigió hacia la salida del restaurante. Su espalda, todavía erguida, común, pero con una soledad que despreciaba a todos, dejando a la heredera de los Sánchez sola, de pie en su lugar, como si le hubieran echado un hechizo paralizante, todo su orgullo y confianza hechos añicos en este momento. Luis salió del Palacio de las Nubes, la brisa nocturna acariciaba su rostro. Alzó la vista hacia el cielo nocturno de Ciudad R, teñido de rojo oscuro por los Nians, y suspiró suavemente, hablando para sí en un tono lleno de absoluta resignación. Ay, de verdad, solo quiero ser un hombre guapo y tranquilo. Los problemas, efectivamente, siempre vienen solos. Esta ciudad, ¿por qué era tan difícil querer vivir libre y en paz? La noche se hacía más profunda, en algún rincón de la ciudad, parecían formarse nuevas ondas que se expandían suavemente. La frase de Luis, todavía no estás a mi altura, resonó como un trueno en los oídos de Valeria, destrozando el orgullo y la confianza que había acumulado durante sus 20 años de vida. Permaneció inmóvil en el lujoso pero vacío restaurante, donde las luces de la ciudad fuera de la ventana parecían burlarse de ella. No reaccionó hasta que la figura de Luis desapareció por completo en el ascensor. Entonces, una oleada de emociones, vergüenza, indignación, impotencia y una fuerte resistencia, inundó su corazón. Ella, Valeria, la consentida de la familia Sánchez, siempre rodeada de halagos y atenciones. ¿Cuándo había sufrido semejante humillación? Y además, por parte de un hombre vestido con ropa barata y de apariencia común, mordiéndose el labio inferior, llamó inmediatamente a su abuelo, Antonio. Su voz, cargada de un temblor apenas perceptible y de rabia, dijo, abuelo, él, me rechazó. Incluso dijo, que nuestra familia Sánchez no está a su altura. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos, seguido de la risa serena pero comprensiva de Antonio, J.E., tal como esperaba. Valeria, un poco de adversidad te hará bien. Cuanto más actúa así este señor Luis, más demuestra que es extraordinario. Recuerda, no te enfrentes a él. Este asunto, lo manejaremos con calma. La reacción de su abuelo aumentó la frustración de Valeria, pero no pudo hacer nada. Solo pudo golpear el suelo con rabia, mirar por la ventana y jurar en silencio, Luis, tengo que ver qué tan capaz eres realmente. Por su parte, Luis no le dio mayor importancia a este incidente. Para él, Valeria y la familia Sánchez no eran diferentes a un perro o un gato que se encontrara ocasionalmente en la calle. Regresó a su humilde apartamento de alquiler, se acostó y se durmió, y al día siguiente apareció puntualmente en el departamento de marketing del Grupo Estelar. Sin embargo, percibió un cambio sutil en el ambiente del departamento. Las miradas que antes lo ignoraban o sentían lástima por él, ahora contenían más curiosidad y una envidia velada.
Especialmente varios compañeros varones lo miraban con evidente hostilidad. Vaya, Luis, no te esperábamos así, tan discreto. Un compañero con el pelo grasiento se acercó, con un tono sarcástico. ¿A dónde fuiste anoche? ¿A hacer fortuna? ¿O te enredaste con alguien importante? Era obvio que alguien lo había visto subir a un coche de lujo, o había escuchado algún rumor. Luis ni siquiera alzó la vista, concentrado en jugar al antiguísimo buscaminas en el ordenador de la empresa. Solo fui a cenar. ¿Cenar? ¿Una cena privada en el Palacio de las Nubes? Una compañera se unió al cotilleo, con los ojos brillantes. Oí que anoche la señorita Valeria reservó el Palacio de las Nubes. ¿No serías tú su invitado? ¿La señorita Valeria? Los compañeros que escuchaban a escondidas contuvieron la respiración. Valeria era una de las joyas más brillantes de la alta sociedad de Ciudad R. ¿Cómo era posible que este recién llegado, de aspecto pobre, la conociera? Luis finalmente dejó de hacer clic con el ratón. Alzó la vista y mostró una expresión adecuada, con un toque de desconcierto. ¿La señorita Valeria? ¿Quién es? No la conozco. Me invitó un amigo. Quizás, él tiene bastante dinero. Su actitud de pasar de todo hizo que los compañeros que buscaban chismes se sintieran como si golpearan algodón y se alejaron resentidos. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Todo esto, por supuesto, también fue observado por Sofía desde su oficina de directora. A través de las rendijas de las persianas, observaba al hombre siempre sereno en su puesto. Frunció el ceño ligeramente. El asunto de la sala de archivos ya la había sorprendido, y ahora estaba relacionado con la familia Sánchez. Aunque le parecía imposible, por su vestimenta y actitud, que Luis tuviera alguna relación profunda con Valeria, estas anomalías consecutivas le impedían seguir considerándolo simplemente como un mediocre que entró por contactos. Presionó el teléfono interno. Luis, entre. Luis entró en la oficina de la directora, con su habitual expresión impasible. Señorita Sofía, ¿alguna instrucción? Sofía deslizó un documento hacia él. Sus ojos, afilados como cuchillos, buscaban el más mínimo indicio en su rostro. El proyecto de desarrollo del terreno en el este de la ciudad es una prioridad para nuestro grupo. Esta es información pública de nuestro competidor, el Grupo Próspero. Antes de que salga hoy, quiero un informe analítico sobre sus ventajas y desventajas clave y sus posibles estrategias de licitación. La tarea parecía normal, pero en realidad era complicada. El Grupo Próspero era un veterano en la industria, con información compleja. Era casi imposible que un novato pudiera sintetizar algo valioso en medio día. Luis tomó el documento, lo hojeó casualmente y asintió. De acuerdo, señorita Sofía. Sin cuestionar, sin quejarse de la dificultad, con la misma tranquilidad que resultaba irritante. Al ver su espalda alejarse, Sofía apretó el bolígrafo que sostenía. Esta vez veré si puede seguir fingiendo. Al regresar a su puesto, Luis arrojó el documento sobre la mesa y continuó con su partida de buscaminas. No fue hasta las 4 de la tarde, faltando poco más de una hora para salir, que abrió lentamente un documento de Word en blanco. Sus dedos tecleaban a una velocidad increíble, dejando trazos en el aire. No estaba analizando, sino más bien, recitando. Toda la información sobre el Grupo Próspero en su mente, incluyendo transacciones ocultas detrás de estructuras accionariales complejas, los hábitos secretos y conflictos internos de varios ejecutivos clave, y sus métodos operativos, al borde de la legalidad, en proyectos similares en los últimos 3 años, fluía con claridad, como un torrente de datos. A las 5:30, sonó la campana de salida. Luis acababa de escribir el punto final. Tomó el informe de 3 páginas, recién impreso y aún caliente, y entró en la oficina de Sofía. Señorita Sofía, el informe está listo. Sofía, que se preparaba para irse, se sorprendió. Tomó el informe y, sin poder evitarlo, soltó un comentario sarcástico. ¿Tan rápido? ¿No será solo copiar y pegar para engañarme? Bajó la vista para leerlo. Al principio, fue una lectura indiferente, pero pronto su mirada se congeló y su respiración se volvió ligeramente agitada. El contenido del informe era claro, con datos sólidos y puntos de vista precisos. Especialmente varios de los puntos débiles y posibles talones de Aquiles del Grupo Próspero que señalaba, eran tan agudos y profundos que a ella, una directora con años de experiencia en los negocios, le helaron la espalda. Esto no era algo que un simple novato pudiera escribir. Ni siquiera sus analistas senior podrían tener tal perspicacia. Alzó bruscamente la cabeza y miró a Luis, su mirada llena de asombro y escrutinio. ¿Tú, de dónde sacaste esta información? Luis se encogió de hombros. Lo busqué en Internet, más un poco de razonamiento propio. ¿Buscar en Internet? Sería imbécil si lo creyera.
¿Cómo podría encontrarse en Internet información sobre la privacidad de los ejecutivos y sus luchas internas? En su mente, Sofía se estremecía con olas de sorpresa. Por primera vez, comenzaba a ver seriamente a este hombre frente a ella. ¿Quién era realmente? ¿Qué propósito tenía al infiltrarse en el grupo estelar? Tú. Abrió la boca, pero no supo qué preguntar. Pero Luis, como si no notara su conmoción, señaló el reloj en la pared. Señorita Sofía, es hora de salir. Si no hay nada más, me retiro. Dicho esto, dejó una vez más una espalda despreocupada, que a Sofía le parecía detestable. Sofía miró el informe en sus manos, luego la dirección en la que Luis había desaparecido, con sentimientos encontrados. Tomó su móvil, dudó un momento y marcó un número. Necesito que investigues a alguien. Es nuevo en marketing, se llama Luis. Quiero toda su información, cuanto más detallada, mejor. Apenas Luis salió por la puerta principal de la empresa, sonó su móvil. Era otro número cifrado del extranjero. Jefe, Tecnoestelar envió un informe urgente. Esa tecnología en la que invertiste por casualidad y que convertiste en oro, avanzó. El rendimiento del producto iterado supera las expectativas en un 300%. Ahora varios gigantes globales se están acercando a ellos, quieren comprar o invertir. Ellos no pueden soportar la presión, piden su instrucción. Luis arqueó una ceja, un poco sorprendido. En ese entonces, solo le pareció interesante la tecnología e invirtió un poco de dinero de bolsillo. No pensó que realmente lograría algo. Diles que no se vende. Si necesitan dinero, que vengan a mí, les daré lo que necesiten. Si alguien usa tácticas sucias, envíame la lista. La voz de Luis era plana, pero con una fuerza innegable. Entendido. Jefe, es increíble. Colgó el teléfono. Luis se tocó la barbilla. Con este avance, a Tecnoestelar le sería difícil no convertirse en un gigante de la industria. Los problemas, probablemente, llegarían uno tras otro. Pero, bueno, si vienen, se resolverán. Mientras pensaba si ir a comer fideos de res en la esquina o probar el nuevo lugar de arroz cocido, un Rolls Royce Phantom negro se deslizó silenciosamente frente a él y se detuvo. La puerta se abrió. Lo primero que salió fue una pierna larga y recta, vestida con un pantalón negro. Luego, salió una figura. No era Valeria, sino Sofía. Había cambiado su traje profesional por un vestido casual de Chanel, perdiendo un poco de su severidad laboral y ganando la elegancia y distancia de una socialité. Sin embargo, su mirada hacia Luis seguía siendo compleja e inescrutable. Luis se acercó a él, respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión importante. Necesito hablar contigo. Luis la miró sorprendido. Señorita Sofía, ¿hablar de qué? Si es del trabajo, podemos hacerlo mañana. No es del trabajo. Sofía lo interrumpió, mirándolo directamente a los ojos, con un dejo de determinación total. Se trata de, tú y yo. Luis, ¿de qué tenemos que hablar tú y yo? Al ver su actitud impasible, Sofía apretó los dientes, bajó la voz, pero con palabras claras. Sé que tu origen no es simple. Seguro que tienes tus motivos para infiltrarte en el grupo estelar. No quiero profundizar en eso. Solo quiero hacer un trato contigo. ¿Un trato? Sí. Sofía dio un paso adelante, su frío y tenue perfume la rodeó. Ayúdame a lidiar con el matrimonio arreglado por mi familia. A cambio, en la empresa, puedo cubrirte, ayudarte a ocultar tu identidad, y satisfacer cualquier otra condición razonable que tengas. Al oír esto, Luis se quedó un momento paralizado, luego no pudo evitar reír. ¿Qué estaba pasando? Ayer la heredera de los Sánchez le propuso matrimonio y hoy su jefa le pide que finja ser su novio. ¿Por qué su deseo de una vida discreta y libre se topaba siempre con mala suerte en el amor y ser el escudo? Miró los hermosos ojos de Sofía, llenos de tensión y expectación, luego alzó la vista hacia el último destello del crepúsculo en el cielo y suspiró resignado. Señorita Sofía, dijo con tono sincero, creo que quizás, entendiste mal. Realmente solo soy una persona común que quiere trabajar honestamente. Sofía, obviamente, no le creyó. Su mirada era obstinada. Luis negó con la cabeza, la esquivó y se dirigió hacia el local de fideos de res, dejando unas palabras flotando en el aire. Además, fingir ser tu novio, es demasiado molesto. No lo haré. Sofía se quedó paralizada en el lugar, mirando la espalda de Luis alejarse sin ningún apego, sintiendo las miradas sutiles a su alrededor. Una vergüenza e impotencia como nunca antes la inundaron instantáneamente. Ella, Sofía, la reina de hielo del grupo estelar, la primera vez que le propuso un trato a un hombre, y había sido rechazada tan rotundamente. Luis, ¿quién eres realmente? Y Luis, ya lejos, solo tenía un pensamiento. Espero que no haya mucha cola en ese nuevo lugar de arroz cocido. En esta ciudad, ¿por qué era tan difícil comer tranquilamente? Al final,
Luis no pudo probar el arroz del nuevo local, porque Sofía, conduciendo su llamativo Rolls Royce Phantom, lo siguió lentamente, atrayendo las miradas de los transeúntes y haciendo que perdiera por completo las ganas de hacer cola. Se metió en su restaurante habitual de fideos con carne, pidió un bol especial con carne extra y un huevo. Apenas se sentó, su móvil volvió a vibrar. Esta vez era el CEO de Tecnoestelar, un hombre de mediana edad llamado Fernández, con una voz tan emocionada que temblaba. Señor Luis. No, jefe. Las pruebas de nuestra muestra iterada han sido increíbles, realmente increíbles. La gente de TIDAC y de Huawei ya han volado hasta Ciudad R y están esperando frente a mi oficina. Las condiciones que ofrecen son astronómicas, absolutamente astronómicas. Luis sorbió unos fideos y respondió confusamente, ¿no dije que no se vende? Sí, jefe, entiendo sus instrucciones. Fernández respondió rápidamente, pero, jefe, nuestra tecnología ha causado tanto revuelo que hay mucha gente pendiente. Con nuestro tamaño actual, me temo que no podremos mantenerla. Además, la investigación y el desarrollo posteriores, la expansión de la línea de producción, todo requiere fondos masivos. ¿Cuánto dinero necesitas? Luis preguntó directamente. Fernández dijo una cifra suficiente para dar un infarto a cualquier firma de capital de riesgo. Ah, entiendo. El dinero llegará mañana a la cuenta de la empresa. En cuanto a esas moscas, Luis hizo una pausa. Recopila una lista de las empresas que están causando problemas o quieren usar métodos inapropiados y envíasela a mi asistente. Bien, de acuerdo, jefe. Muchas gracias. Casi parecía que Fernández lloraba de emoción. Colgó el teléfono. Luis envió un mensaje casual. En algún lugar del extranjero, una red de inteligencia se puso en marcha, comenzando a localizar a varias empresas tecnológicas y firmas de capital de riesgo que estaban a punto de meterse en grandes problemas. Después de terminar sus fideos, Luis se levantó y se fue, sin darle mayor importancia al asunto. Para él, esto solo era lidiar con un problema insignificante de sus activos. Sin embargo, esta llamada telefónica en el ruidoso restaurante, donde decidió el flujo de miles de millones y el destino de varias empresas con tono casual, fue escuchada de manera fragmentaria por Sofía, quien lo había seguido en secreto y fingió encontrarse con él allí. No vender, cuánto dinero necesitan, envíen la lista a mi asistente. Sofía, sentada en una esquina frente a un plato de fideos intacto, sentía que su mente era un torbellino. No podía oír los detalles, pero ese tono de autoridad, tratando grandes sumas de dinero como si nada, no era algo que un simple asalariado pudiera tener. Este Luis definitivamente tenía algo. ¿Quién era realmente? Al día siguiente, Luis fue a trabajar como de costumbre. El ambiente en el departamento era aún más extraño. Los rumores sobre él, Valeria y Sofía, después de una noche de especulaciones, habían generado una docena de versiones, desde un magnate disfrazado experimentando la vida hasta el hijo ilegítimo de un importante. Luis ignoró todo esto y continuó con su trabajo de mente ausente. Al mediodía, justo cuando se disponía a ir a la cafetería, la recepcionista apareció de nuevo. Esta vez no traía flores, sino una caja de comida exquisitamente empaquetada, que por su apariencia se veía extremadamente cara. Luis, tu almuerzo. La persona que lo trajo dijo que la señorita Valeria pidió al chef privado de Ciudad R que lo preparara especialmente para ti, para asegurarse de que lo comiera fresco. La mirada de la recepcionista había pasado de curiosa a admirativa. Chef privado de Ciudad R. Ese lugar donde necesitabas reservar con 3 meses de anticipación y con un precio por persona de 5 cifras. Todos en la oficina estiraban el cuello para ver. Luis miró la caja de comida y frunció el ceño. ¿Esta chica de la familia Sánchez no se rendía? La tomó y, bajo las miradas de envidia y resentimiento, la puso en la mesa de Carlitos, un compañero practicante con quien se llevaba bien y que era un poco regordete. Carlitos, ¿aún no has almorzado? Esto es para ti, no lo desperdicies. Carlitos se quedó boquiabierto, tan abrumado que casi se arrodilló frente a Luis allí mismo. Luis, con su tarjeta de comida, se fue tranquilamente a la cafetería de empleados, eligió un menú con 2 platos de carne y uno de verdura, y comió con gusto. Esta escena, una vez más, llegó a oídos de Sofía a través de algunos compañeros entusiastas. Sofía apretaba y soltaba el bolígrafo en su mano. Rechazar la cena privada de Valeria, regalar el almuerzo de un chef privado de lujo y ir a comer a la cafetería. ¿Este tipo estaba creando deliberadamente una imagen de desprecio al dinero? ¿O realmente tenía un nivel tan elevado? Cada vez lo entendía menos.
Por la tarde, de repente llegaron noticias explosivas dentro del grupo, el Grupo Próspero, que había estado compitiendo ferozmente con el Grupo Estelar por el terreno al este de la ciudad, anunció de repente su retirada de la licitación. Las razones eran vagas, solo decían un ajuste en la estrategia del grupo, pero algunos con buenos contactos revelaron en privado que el Grupo Próspero parecía tener grandes problemas internos. Varios ejecutivos habían sido denunciados anónimamente, Hacienda e incluso la Policía Económica habían llegado a sus puertas. Sus acciones cayeron al límite diario al abrir, estaban tan ocupados apagando fuegos que no podían ocuparse de ningún terreno. El departamento de marketing estaba eufórico. Esto significaba que era casi un hecho que el Grupo Estelar ganaría la licitación. Solo Sofía, sentada en su oficina, sentía un frío en la espalda. De repente recordó el informe que Luis le había entregado ayer, que mencionaba sutilmente los puntos débiles y las posibles operaciones grises de varios ejecutivos del Grupo Próspero. La coincidencia en el tiempo era asombrosa. ¿Podría ser él? Una vez que esta idea surgió, ya no pudo contenerse. Tomó de nuevo el informe de Luis y, cuanto más lo leía, más se alarmaba. Esto no era un análisis, era una sentencia de muerte precisa. Ya no pudo quedarse sentada y llamó a Luis a su oficina nuevamente. Esta vez, su actitud había cambiado sutilmente. Había menos superioridad y escrutinio, y más curiosidad y un toque de cautela apenas perceptible. Luis, ¿estás al tanto de la retirada del Grupo Próspero de la licitación? Lo miró fijamente a los ojos. Lo acabo de oír a los compañeros. ¡Qué bien! Felicidades, señorita Sofía. La expresión de Luis era natural, sin dejar traslucir nada. Tu informe. Sofía midió sus palabras. Algunos de los problemas del Grupo Próspero que mencionaba fueron muy precisos. Oh, fue suerte, como cuando un gato ciego encuentra un ratón muerto. Luis sonrió. En realidad, fue gracias al buen liderazgo de la señorita Sofía y a la solidez de nuestro grupo. Sofía no supo cómo responder a su evasiva. Sabía que, por más que preguntara, no obtendría nada. Está bien, puede salir. Hizo un gesto de cansancio con la mano. Luis giró y se fue, con una sonrisa leve en sus labios. Una pequeña lección, esperaba que los del Grupo Próspero aprendieran a comportarse. Justo cuando Luis estaba a punto de llegar a la puerta, Sofía, como si finalmente hubiera tomado una decisión, habló de nuevo. Su voz era más baja, con un dejo de súplica, muy diferente a su imagen habitual de reina de hielo. Luis, lo que te propuse anoche, espero que lo reconsideres. La presión de mi familia es muy fuerte, ese prometido, realmente no lo puedo aceptar. ¿Podrías ayudarme? Puedes poner condiciones. Luis se detuvo y la miró. En ese momento, Sofía, sin su coraza profesional, con la lucha y la impotencia visibles en sus ojos, parecía más genuina. Suspiró. Señorita Sofía, el amor forzado no es dulce. Y además, realmente me da pereza. Dicho esto, abrió la puerta y salió. Sofía, mirando la puerta cerrada, se recostó en su silla, sin fuerzas. Por primera vez, se sentía tan derrotada y impotente frente a un hombre. Al salir del trabajo, Luis apenas había salido del edificio principal cuando un Ferrari rojo fuego, con un rugido estridente, frenó en seco justo frente a él, rozándole casi el pantalón. La ventana se bajó, revelando un rostro joven y apuesto pero con evidente arrogancia y agresividad, que lo miraba de arriba abajo con desdén. ¿Tú eres Luis? El joven habló con tono altanero. Soy Diego, el prometido de Sofía. Ah, ¿el interesado lo buscaba? Luis arqueó una ceja, pero no dijo nada. Al ver su actitud indiferente, Diego se enfureció aún más. Te advierto que te mantengas lejos de Sofía. No creas que usando pequeñas tácticas y acercándote a ella en la oficina lograrás algo. Sofía es mi mujer, no alguien que un pobre como tú pueda tocar. Si eres inteligente, lárgate. Si no, no me culpes por ser grosero. Luis se tocó la oreja, lo encontraba ruidoso. Miró a Diego, luego al llamativo Ferrari, y de repente le pareció aburrido. Este nivel de provocación, comparado con las tormentas que había vivido, era como niños de jardín de infancia peleando por caramelos. No quiso prestarle atención y rodeó el coche para irse. ¡Alto! Diego salió del coche y agarró el hombro de Luis. Te estoy hablando, ¿estás sordo? Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el hombro de Luis, como si nada, se hizo a un lado. Diego sintió una fuerza increíblemente sutil que lo guiaba. Sus pies tropezaron torpemente, no pudo recuperar el equilibrio y, con un golpe seco, chocó contra la puerta de su propio Ferrari en una postura extremadamente vergonzosa, con un moretón instantáneo en su frente. Tú, Diego, sorprendido y furioso, ni siquiera había visto cómo se movió el otro. Luis se detuvo, lo miró y dijo con calma,
el joven Diego, ¿verdad? Para conquistar a una mujer, se necesita habilidad, no gritos ni amenazas. Hizo una pausa, miró el Ferrari y, con un tono ligeramente burlón, añadió, además, tu coche, el motor suena un poco ruidoso, el turbo tiene retraso. Deberías llevarlo a revisar. No vaya a hacer que se descomponga en la calle, sería vergonzoso. Dicho esto, sin prestar más atención a un Diego boquiabierto y sosteniéndose la frente, Luis metió las manos en los bolsillos y se mezcló lentamente con la multitud que salía del trabajo. Su espalda, todavía común, transmitía una serenidad insondable. Diego se quedó paralizado en el lugar, mirando la dirección en la que Luis había desaparecido, sorprendido y furioso, su rostro pálido y luego rojo. No solo no lo había intimidado, sino que había quedado en ridículo y, además, el otro había detectado de inmediato los pequeños problemas de su coche, que acababa de ser modificado. Este tipo, era extraño, muy extraño. Luis caminaba de regreso a casa, la brisa de la noche lo acariciaba, trayendo un poco de frescura. Alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía gradualmente y negó con la cabeza con resignación. ¿Discreción? ¿Tranquilidad? ¿Un hombre guapo? Parecía que el nivel de dificultad era un poco alto. Los problemas, al parecer, siempre llegaban sin invitación. Y, intuitivamente, presentía que problemas aún mayores estaban por llegar. Diego, con la frente palpitante, observó a Luis perderse entre la multitud. La rabia contenida en su pecho estuvo a punto de reventar la costosa chaqueta de su traje. ¿Cuándo había sufrido semejante humillación el gran Diego en Ciudad R? Y menos a manos de un pobre vestido con harapos. Maldita sea. Le ofrecí mi respeto y lo despreció. Golpeó con furia el capó del Ferrari, produciendo un ruido sordo que atrajo aún más miradas de los transeúntes. Sacó bruscamente su teléfono y marcó un número, su voz tan sombría que parecía gotear veneno. Matón, investiga a alguien para mí. Dao departamento de marketing del Grupo Estelar, se llama Luis. Quiero todos sus datos, hasta lo que hacían sus 18 generaciones anteriores. No creía que un simple empleado sin influencias pudiera causar problemas. Estaba decidido a conseguir a Sofía, y cualquier piedra en el camino sería aplastada. Luis, inconsciente de la furia de Diego, o más bien, sin importarle si lo estaba, se enfrentaba ahora a otra molestia. Al llegar a la entrada de su humilde edificio de alquiler, vio una figura familiar esperándolo. No era Valeria, sino el mayordomo de la familia Sánchez, José, quien había acompañado al anciano aquel día. José mantenía su actitud respetuosa y afable, pero sus ojos reflejaban una determinación renovada. A su lado había un Bentley negro, discreto pero sin duda muy costoso. Señor Luis, José se inclinó levemente, el anciano don Antonio desea invitarlo a la residencia para agradecerle personalmente por salvar su vida. La última vez, en el hospital, fue todo muy precipitado y no pudimos expresar nuestra gratitud como corresponde. A Luis le empezaba a doler la cabeza. ¿Es que esta familia Sánchez no se rendía? Señor José, de verdad, no es necesario. Fue un gesto insignificante, son demasiado amables. Luis intentó negarse, pero José, como si no lo hubiera oído, mantuvo su postura inclinada. Su tono era suave pero firme. Señor Luis, el anciano dijo que si usted no va, él mismo vendrá a invitarlo. Él ya es mayor, le cuesta moverse, ¿qué le parece? Luis. Esto era un chantaje emocional. Miró la postura de José, que parecía decir si no aceptas, no me moveré de aquí, y pensó en el terco don Antonio, capaz de presentarse personalmente. Si eso pasaba, el pobre vecindario entraría en caos. Está bien, Luis levantó las manos en señal de rendimiento, iré, ¿de acuerdo? La cara de José se iluminó con una sonrisa de alivio y abrió solícito la puerta del coche. Señor Luis, por favor. El Bentley se deslizó en silencio a través de la noche, cruzando gran parte de Ciudad R hasta adentrarse en una urbanización de villas extremadamente vigilada y de ambiente sereno. Finalmente, se detuvo frente a una majestuosa mansión de estilo chino clásico, con amplios jardines. Dentro de la propiedad, pabellones, puentes y arroyos se entremezclaban en un diseño exquisito, mostrando una opulencia y herencia acumuladas durante generaciones. Esta exhibición de lujo superaba con creces a la de familias puramente adineradas como la de Sofía. Don Antonio lo esperaba en un estudio impregnado del aroma de libros antiguos y té. El anciano, lleno de vigor y con el rostro sonrojado, dejó a un lado su tetera de arcilla sisa al ver a Luis y exclamó con una risa franca, «Pequeño Luis, por fin has venido. Por favor, siéntate». La calidez de su bienvenida dejó a Luis un poco desconcertado. «Don Antonio, es usted demasiado amable».
Luis se sentó frente a la mesa de té de madera de palo de rosa, relajado, sin mostrar la más mínima incomodidad por el lujoso entorno. Un destello de admiración cruzó los ojos de Antonio. Sirvió personalmente una taza de té para Luis, la infusión era clara y fragante. ¿Cómo podría un simple, gracias, compensar el regalo de la vida? Esa nieta mía, Valeria, fue imprudente hace unos días y molestó al señor. Yo mismo quiero disculparme por ella. Luis tomó un sorbo de té. Era excelente. La señorita Valeria es sincera y encantadora, don Antonio exagera. ¿Sincera y encantadora? Antonio rió y negó con la cabeza. A esa niña la he malcriado, es demasiado orgullosa. Después del desaire frente al señor Luis, volvió muy enfadada, encerrándose en su habitación sin querer ver a nadie. Luis sonrió levemente sin decir nada. Antonio cambió de tema, su expresión se volvió más seria. Señor Luis, tomo la libertad de llamarlo pequeño Luis. Me salvó la vida, y mi familia Sánchez no sabe cómo pagarle. Esta tarjeta, por favor, acéptela. Deslizó sobre la mesa una tarjeta negra, sin logotipo pero de textura excepcional. No es mucho, solo 1.000 millones de euros. En Ciudad R, con esta tarjeta, tendrá acceso ilimitado a todas las empresas de mi familia y recibirá el tratamiento más exclusivo. ¿1.000 millones? ¿No es mucho? Luis ni siquiera pestañeó y devolvió suavemente la tarjeta. Don Antonio, ya le dije que fue un gesto insignificante. Este dinero no puedo aceptarlo. Antonio, como si lo hubiera esperado, no insistió, pero suspiró. Ya me lo imaginaba. Pequeño Luis, si el dinero no le interesa, ¿y el poder? En Ciudad R, mi familia aún tiene algo de influencia. Si tiene algún problema o desea hacer algo, la familia Sánchez puede ser su apoyo más sólido. Era un intento de atarlo al carro de los Sánchez. Luis dejó la taza de té y miró a Antonio con calma. Don Antonio, agradezco su amabilidad, pero soy una persona informal, no me gustan los lazos. Ahora solo quiero trabajar tranquilamente y vivir una vida común. ¿Una vida común? Antonio observó los ojos profundos y serenos de Luis y no podía creerlo. Un joven con habilidades médicas tan misteriosas, estaba convencido de que Luis había usado medicina avanzada para salvarlo, que permanecía impasible ante grandes sumas de dinero y ofertas de poder. Con una dignidad tan profunda como un abismo, ¿sería solo un oficinista que quería una vida común? Pero también vio la firmeza en la actitud de Luis y supo que no podía presionarlo. En ese caso, no insistiré. Antonio reflexionó un momento y sacó de un cajón del escritorio una pequeña placa de madera de sándalo con el carácter Sánchez tallado con fuerza. Guarde esta placa. No es un pago, solo un pequeño regalo de mi parte. Al ver la placa, es como verme a mí. Si se encuentra con problemas en Ciudad R, mostrarla podría ahorrarle explicaciones. Esta vez, Luis no se negó de inmediato. Miró la placa, luego la mirada sincera, y un tanto calculadora, de Antonio, pensó un momento y la aceptó, guardándola en su bolsillo. Bien, entonces gracias, don Antonio. Una herramienta más para tener tranquilidad no venía mal. Al ver que Luis aceptaba la placa, la sonrisa de Antonio se amplió. Pasó un buen rato conversando con entusiasmo con él, desde la ceremonia del té hasta antigüedades, desde la situación internacional hasta el panorama de Ciudad R, intentando sonsacar los orígenes de Luis. Luis respondió con facilidad, diciendo lo que debía y guardando silencio sobre lo que no, sin dejar grietas, lo que dejó a este zorro viejo como Antonio sin saber por dónde atacarlo, aumentando aún más su estima por Luis. Finalmente, Luis, excusándose con que al día siguiente debía trabajar, rechazó cortésmente la invitación a quedarse y José lo llevó personalmente de regreso. Mientras el coche se alejaba de la mansión Sánchez, José, a través del espejo retrovisor, observaba a Luis descansando con los ojos cerrados en el asiento trasero y no podía evitar sentir admiración. Era la primera vez en su vida que veía a un joven tratado con tanta deferencia, incluso con cierta adulación, por el anciano. ¿Quién era realmente este señor Luis? Al día siguiente, Luis llegó puntual al departamento de marketing del Grupo Estelar. Notó claramente que las miradas sobre él eran aún más complejas. Había curiosidad, envidia, intriga e incluso, un poco de respeto. Apenas se sentó, el practicante regordete Carlito se acercó sigilosamente y, bajando la voz, dijo emocionado, hermano Luis, eres increíble. La comida de ayer del chef privado estaba tan buena que quise comerme la lengua. Y, le diste una paliza a Diego. Luis arqueó una ceja. ¿Golpearlo? Soy una persona muy civilizada. Todos en la empresa lo comentan. Carlitos, emocionado, continuó, dicen que el joven Diego salió perdiendo frente a ti y hasta se golpeó la frente. Hermano Luis, enséñame algunos movimientos. Así no me intimidarán.
Luis no pudo evitar reír y le dio una palmada en el hombro. Concéntrate en trabajar bien, no pienses en tonterías. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina de la directora. Sofía salió. Su mirada recorrió la oficina y se posó finalmente en Luis. Sus ojos eran extremadamente complejos, la vergüenza y el enojo del rechazo de la noche anterior, la curiosidad por la identidad de Luis, la sospecha por el incidente del grupo Próspero, y hasta un pequeño y casi imperceptible placer al saber que Luis había rechazado a Diego. Luis, su voz recuperó la frialdad de siempre, pero con un matiz menos gélido. Prepárate. En 10 minutos, acompáñame a la reunión de negociación de colaboración con Tecnoestelar. ¿Tecnoestelar? Luis se sorprendió. ¡Qué casualidad! Sofía explicó, Tecnoestelar ha surgido recientemente con una tecnología disruptiva y se ha convertido en el centro de atención. La alta dirección le da mucha importancia y espera establecer una relación de colaboración con ellos. Esta negociación es crucial. Tú, ven a aprender. En un principio no había planeado llevar a Luis, pero, casi sin querer, decidió llevarlo consigo para ver qué otras habilidades escondía. Luis se tocó la nariz, tentado a reír. ¿Ir a negociar una colaboración con la empresa en la que había invertido casi por casualidad? La sensación era peculiar. De acuerdo, señorita Sofía, asintió. 10 minutos después, Luis subió al Porsche Panamera blanco de Sofía. El interior olía a la misma fragancia fría y delicada que ella. Sofía conducía concentrada, mirando al frente, pero la tensión en su perfil delataba su inquietud interior. Luis, disfrutando de la tranquilidad, se recostó en el asiento y fingió dormir. No fue hasta que el coche estuvo cerca del edificio de Tecnoestelar que Sofía habló de repente, con voz un tanto áspera. Anoche, ¿Diego te buscó? Sí. Luis ni siquiera abrió los ojos. Él, no te hizo nada, ¿verdad? El tono de Sofía contenía una tensión apenas perceptible. ¿Qué podría hacerme? Luis respondió perezosamente. Sofía se quedó sin palabras, recordando la versión que circulaba en la empresa sobre la humillación de Diego. Era cierto, ¿qué podría hacerle Diego a Luis? Al parecer, el que había salido perdiendo era el propio Diego. Guardó silencio unos segundos y dijo en voz baja, lo siento, te causé problemas. Mi compromiso con él fue arreglado por la familia, yo. Señorita Sofía, Luis finalmente abrió los ojos y la miró, no necesita explicarme sus asuntos personales. Solo soy su empleado, haré mi trabajo. Otra vez esa actitud de marcar distancias. Sofía apretó los dedos sobre el volante, sintiendo una inexplicable punzada de irritación. El coche se detuvo frente al edificio de Tecnoestelar. Apenas entraron en el lujoso vestíbulo, oyeron una acalorada discusión. Un joven técnico de Tecnoestelar, con gafas gruesas y uniforme de trabajo, estaba acorralado contra una pared por un hombre trajeado con aire arrogante. Detrás del hombre había dos matones de complexión robusta. Señor Sang, no sea terco. Que TITAC esté interesada en su tecnología es un honor para ustedes. Una oferta de 1.000 millones de euros es más que generosa. Sea inteligente y entregue los datos clave ahora, o si no, JE. El hombre arrogante hablaba un chino forzado, lleno de amenazas. Señor Wang, ya le dije que no se vende. Es el esfuerzo de nuestro equipo, y nuestro jefe también lo rechazó claramente. El técnico Sang, aunque asustado, se mantenía firme. ¿Jefe? ¿Ese CEO llamado Fernández? No es nada. El señor Wang soltó una risa despectiva e hizo una seña a los matones. Parece que si no aprendes la lección, no sabrás lo que es bueno para ti. Uno de los matones se acercó, agarró el cuello de la camisa del técnico Sang y levantó la otra mano. Sofía, palideciendo, iba a intervenir, pero vio que Luis, a su lado, ya se había acercado. No iba rápido, pero llegó justo entre el técnico Sang y el matón. Extendió la mano y la apoyó casualmente en la muñeca del matón que tenía levantada. En un lugar público, usar la fuerza no es apropiado, ¿no le parece? La voz de Luis era tranquila. El matón sintió que su muñeca estaba atrapada en unas tenazas de acero, un dolor punzante lo recorrió y palideció al instante, sin poder brazar la mano. Oye, tú, ¿quién eres? ¿Buscas problemas? El otro matón, al ver esto, se abalanzó hacia adelante maldiciendo. Luis ni siquiera lo miró, con la otra mano lo apartó por encima del hombro como si ahuyentara una mosca. ¡Bam! El matón que se abalanzaba sintió una fuerza irresistible, retrocedió tambaleándose 7 u 8 pasos y cayó sentado, deslizándose un buen trecho, en una posición vergonzosa. Todos se quedaron paralizados. El señor Wang abrió desmesuradamente los ojos, incrédulo ante Luis. Sus dos guardaespaldas, expertos contratados por un alto precio, ¿eran de papel frente a este tipo? El técnico Sang también estaba atónito, mirando la espalda de Luis.
Sofía se cubrió la boca, sus hermosos ojos llenos de asombro. Sabía que Luis podría no ser común, pero no imaginaba que sus habilidades marciales fueran tan buenas. Luis soltó la muñeca del matón, quien, sosteniéndosela, retrocedió aterrorizado sin atreverse a avanzar. T-Tac tiene una forma peculiar de hacer negocios. Luis miró al señor Wang con cierto sarcasmo. El señor Wang, con el rostro pálido y luego rojo, farfulló con arrogancia pero sin convicción. ¿Tú, quién eres? ¿Cómo te atreves a meterte en los asuntos de T-Tac? Antes de que Luis pudiera responder, el ascensor sonó y el CEO de Tecnoestelar, Fernández, salió apresuradamente con varias personas, obviamente alertado. ¿Qué pasa? Fernández, al ver la escena y especialmente a Luis, sintió que sus pupilas se contraían violentamente y casi se desplomó allí mismo. El jefe está aquí, y actuó personalmente. El sudor frío brotó instantáneamente. Sr. Fernández. ¿Qué pasa con los empleados de su empresa? Y esta persona se atrevió a golpear a alguien. El señor Wang se quejó primero. Fernández ni siquiera le prestó atención, casi gateó hasta Luis y, ante la mirada atónita de todos, se inclinó profundamente en un ángulo de 90 grados. Su voz temblaba de pánico y respeto. Señor Luis, ¿cómo es que está aquí? ¿Está bien? ¿Esta gente no lo ha molestado? Silencio absoluto. El señor Wang estaba estupefacto. Sofía, paralizada. El técnico Sang y los empleados de Tecnoestelar también boquiabiertos. El señor Fernández mostraba tanto respeto hacia este joven, incluso, parecía asustado. Luis hizo un gesto con la mano, indicándole a Fernández que no fuera tan ceremonioso. Pasaba por aquí y vi que alguien no seguía las reglas. Fernández comprendió al instante. Se volvió bruscamente hacia el señor Wang, su rostro sombrío y aterrador. Sr. Wang, ¿así es como T-Tac negocia? ¿Presionando, sobornando, incluso intentando robar por la fuerza? A partir de ahora, todas las negociaciones entre Tecnoestelar y T-Tac se suspenden indefinidamente. Además, informaré lo sucedido hoy a la industria. Lárguese ahora mismo. El rostro del señor Wang se puso lívido. Sabía que si esto se difundía, la reputación de T-Tac quedaría hecha trizas. Sr. Fernández, es un malentendido. Todo es un malentendido. No hay malentendido. Seguridad, échenlos. Fernández fue implacable. Varios guardias de seguridad se acercaron y acompañaron fuera al señor Wang, demacrado y pálido, y a sus dos guardaespaldas avergonzados. Una vez resuelto el asunto, Fernández se dirigió cuidadosamente a Luis y Sofía, con una sonrisa cálida y llena de pánico. Señor Luis, señorita Sofía, lamento las molestias. Por favor, pasen. Hablemos en la sala de conferencias. Sofía, aturdida, lo siguió hacia adentro, su mente en blanco. Miró la espalda erguida y común de Luis al frente, luego a Fernández a su lado, solícito como si atendiera a un emperador. Una idea absurda pero cercana a la verdad cayó como un rayo en su mente. Podría ser que Luis fuera el misterioso e inescrutable inversor detrás de Tecnoestelar, el gran jefe que con una palabra podía hacer caer al grupo próspero y dejar en ridículo a los representantes de T-Tac. La conmoción casi le detuvo la respiración, y Luis, internamente, suspiró resignado. Parecía que sus días de discreción habían llegado definitivamente a su fin. Los problemas, sin duda, solo se hacían más grandes. Sofía se sentía como en un sueño. Fernández, el CEO de Tecnoestelar, conocido en la industria por su firmeza técnica y su estilo decisivo, ahora seguía a Luis paso a paso con una actitud tan respetuosa que rayaba en la adulación, llamándolo señor Luis una y otra vez. Su cautela era tal que parecía que Luis era el verdadero dueño del lugar. Y ella, la directora de marketing del Grupo Estelar, que debería haber liderado esta negociación de colaboración, ahora se sentía como una mera espectadora. Señor Luis, aquí está nuestro centro de investigación más reciente. Señor Luis, estos son los parámetros clave del producto iterado, por favor écheles un vistazo. Señor Luis, tome té, es Longines de primera cosecha. Fernández ignoraba por completo a Sofía, concentrando toda su atención en Luis, informándole detalladamente sobre la situación actual de Tecnoestelar, los avances tecnológicos y los planes futuros, como si le rindiera cuentas. Luis, por su parte, era muy despreocupado, asintiendo ocasionalmente o haciendo una o dos preguntas que, aunque parecían simples, iban al grano, lo que hacía que Fernández lo admirara aún más. Sofía, sentada en un costoso sofá de cuero, se sentía invisible.
Observaba a Luis, tan tranquilo y relajado, como si todo estuviera bajo su control, y combinaba eso con la actitud casi devota de Fernández, el despido fácil del representante de T-DAC y la inexplicable caída del grupo próspero. Esa absurda suposición se volvía cada vez más clara y definida en su corazón. Él no era un empleado común, era el misterioso inversor detrás de Tecnoestelar, el gigante invisible que con una palabra podía definir el rumbo de la industria. Una compleja mezcla de emociones inundó el corazón de Sofía: enojo por haber sido engañada, conmoción por descubrir la verdad, temor ante la identidad de Luis, y un poco de vergüenza y bochorno por todos los malentendidos y dificultades anteriores que ni ella misma quería admitir. Había hecho que semejante personalidad, capaz de voltear el cielo y la tierra con sus manos, ordenara un archivo lleno de polvo, que escribiera informes de análisis de la competencia, e incluso intentó hacer un trato para que fingiera ser su novio. Al pensar en esto, las mejillas de Sofía ardían y deseaba meterse bajo tierra. ¿Señorita Sofía? La voz de Luis la sacó de sus confusos pensamientos. Sofía levantó bruscamente la cabeza y se encontró con la mirada serena de Luis, sintiendo que su corazón se saltaba a un latido. Ah, Cuque. El señor Fernández le pregunta si tiene alguna idea sobre los detalles específicos de la colaboración. La voz de Luis era tan normal como si nada hubiera pasado. Fernández pareció notar recién a Sofía y se apresuró a sonreír. Sí, señorita Sofía, por favor hable. Siempre que el señor Luis, es decir, siempre que el Grupo Estelar esté interesado en algún proyecto, Tecnoestelar lo considerará prioritariamente y las condiciones son negociables. Casi se le escapaba la palabra, pero logró arreglarlo. Sofía respiró hondo, forzándose a calmarse, y con profesionalismo comenzó a exponer el plan de colaboración del Grupo Estelar. Sin embargo, durante todo el proceso se sintió como un principiante, especialmente bajo la mirada casual pero penetrante de Luis. La negociación fue excepcionalmente fluida, casi como si Tecnoestelar se estuviera adaptando unilateralmente. Al final, ambas partes establecieron un marco de colaboración estratégica muy favorable para el Grupo Estelar, y Fernández incluso se comprometió a que todos los detalles posteriores se resolverían sin problemas. Al salir del edificio de Tecnoestelar y subir al coche, Sofía tardó mucho en arrancar. Se volvió y miró a Luis en el asiento del copiloto con una expresión compleja, sin poder evitar preguntar: ¿tú, quién eres realmente? Luis, especialista del departamento de marketing del Grupo Estelar. Luis se abrochó el cinturón de seguridad, la miró y sonrió, mostrando sus dientes blancos. Señorita Sofía, como la negociación fue exitosa, ¿no debería anotarme el mérito? Al ver que seguía fingiendo demencia, a Sofía se le atragantó el aire, sin poder ni respirar ni tragar. Finalmente, no insistió más. Algunas cosas era mejor entenderlas en el corazón, señalarlas solo haría las cosas más incómodas. Regresemos, dijo secamente y arrancó el coche. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Luis siguió yendo y viniendo del trabajo a tiempo, interpretando su papel de pequeño empleado. Sin embargo, en el departamento de marketing nadie se atrevía ya a ponerle mala cara o asignarle tareas mundanas. Hasta Sofía era mucho más amable con él, aunque esa amabilidad contenía un distanciamiento evidente y una pizca de respeto. Los rumores sobre la identidad de Luis circulaban en secreto en pequeños círculos, pero al no haber pruebas concretas, se quedaban en suposiciones. Después de todo, un personaje importante que podía invertir casualmente y crear un gigante industrial, venir a trabajar como un simple empleado, desafiaba demasiado la imaginación de la gente común. Sin embargo, aunque el árbol quería estar quieto, el viento no se detenía. Diego, después de investigar minuciosamente los antecedentes de Luis, por supuesto, solo podía acceder al currículum cuidadosamente falsificado y común que Luis permitía. Estaba más convencido que nunca de que solo había tenido suerte o había usado métodos turbios para embrujar a Sofía y a Tecnoestelar. Los celos y la ira nublaban su razón. Si lo blando, amenazas, no funcionaba y lo duro, violencia, tampoco parecía dar resultado, decidió jugar sucio de otra manera. Esa tarde, Luis recibió una llamada de un número desconocido. La voz de Diego, siniestra, sonó al otro lado. Luis, si no quieres que le pase algo a Sofía, ven solo a la antigua fábrica textil número 3 en el oeste de la ciudad. Recuerda, solo. Si llamas a la policía o le dices a la familia Sánchez, entonces prepárate para recoger el cadáver de Sofía. La llamada se cortó de golpe.
Luis frunció el ceño, su conciencia espiritual se movió ligeramente, extendiéndose como ondas invisibles que cubrieron una pequeña parte de Ciudad R. Rápidamente, en el punto de ubicación al oeste de la ciudad, vio a Sofía atada a una silla, con cinta adhesiva en la boca, sus ojos asustados pero tratando de mantenerse serenos. A su alrededor había varios matones con palos, de mirada feroz, y Diego, de pie a un lado, con expresión arrogante. ¡Qué aburrido! Luis hizo una mueca. Métodos tan bajos insultaban la inteligencia. No se fue de inmediato, sino que primero se preparó un té con calma y luego pidió permiso a su gerente de departamento, diciendo que tenía un asunto familiar que atender. Salió de la empresa, tomó un taxi y dio la dirección de la fábrica textil del oeste. El taxista, con buena intención, le advirtió: «Joven, ese lugar está muy alejado, lleva años abandonado, ¿qué vas a hacer allí?». Luis sonrió: «No pasa nada, voy a ocuparme de un poco de basura». Al llegar al destino, el sol de la tarde teñía de rojo sangre las paredes derruidas y los escombros de la fábrica abandonada. Luis pagó el taxi, lo despidió y entró solo y sin prisa por la puerta del terreno fabril. El interior del almacén era vasto y oscuro, lleno de polvo. Sofía estaba atada a una silla en el centro. Al ver que Luis había venido realmente solo, una compleja mezcla de preocupación, emoción y desesperación brilló en sus ojos. ¿Acaso venir solo no era entregarse a la muerte? Diego, con 7 u 8 matones blandiendo tubos de acero y sonrisas burlonas, lo rodeó, bloqueando su retirada. «Chico, ¿así que te atreviste a venir? Tienes agallas». Diego, con un cigarrillo en la boca, estaba eufórico. «Pero los que tienen agallas suelen morir rápido. Hoy te haré saber cuál es el final de ofender a Diego». Hizo una seña con la mano: «A por él, rómpanle las 2 piernas». Los matones gritaron y cargaron blandiendo sus tubos. Sofía, aterrorizada, cerró los ojos. Sin embargo, los gritos de dolor que esperaban no llegaron. Solo escuchó unos pocos golpes sordos y breves, el sonido metálico de los tubos al caer al suelo, y luego, todo volvió al silencio. Temblorosa, abrió los ojos y vio una escena que recordaría por el resto de su vida. Luis seguía en el mismo lugar, casi sin moverse, tan relajado como si estuviera paseando. A su alrededor, los 7 u 8 matones feroces yacían en el suelo, retorciéndose de dolor, gimiendo, incapaces incluso de levantarse. Todo el proceso no había durado ni 3 segundos. El cigarrillo se le cayó de la boca a Diego, que tenía la boca abierta y los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Luis ni siquiera miró a los matones en el suelo, su mirada tranquila se posó en Diego mientras se acercaba a él paso a paso. «Tú, no te acerques». Diego, muerto de miedo, retrocedió tambaleándose, tropezó y casi se cae. «Yo soy el joven Diego. Si me tocas, la familia Diego no te perdonará». «¿La familia Diego?». Luis no detuvo su marcha, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «¿Son poderosos?». Llegó frente a Diego, que ya había retrocedido hasta la pared, sin escape, temblando de miedo. Luis no levantó la mano, solo lo miró fijamente. Sus ojos, como hielo eterno, contenían una tenue pero aterradora intención asesina, forjada en montañas de cadáveres y mares de sangre, que alguien como Diego, un niño mimado, no podía soportar. Diego sintió un frío que le subía desde los pies hasta la coronilla, como si una bestia prehistórica lo estuviera observando, su sangre parecía congelarse, y un calor húmedo en sus pantalones delató que se había orinado del susto. «Lárgate». Luis escupió una sola palabra. Diego, como si le hubieran perdonado la vida, salió arrastrándose y huyendo del almacén, sin siquiera atreverse a mirar atrás. Solo entonces Luis se acercó a Sofía, le quitó suavemente la cinta de la boca y desató las cuerdas que la sujetaban. Al quedar libre, las piernas de Sofía flaquearon y casi se cae, pero Luis la sostuvo. Al sentir la firmeza de su brazo y oler su fragancia fresca y agradable, Sofía, aún conmocionada, sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Ya pasó». La voz de Luis seguía tranquila, pero con un poder calmante. «Gracias». Sofía murmuró, sus sentimientos más complejos que nunca. Todo lo sucedido hoy había revolucionado por completo su percepción. Las habilidades marciales de Luis, y esa mirada, no eran para nada las de una persona común. «Vamos, te llevo a casa». Luis soltó su mano, como si lo que acababa de hacer fuera algo insignificante. Diego huyó a casa como un perro apaleado, sin recuperarse del susto, y contó lo sucedido exageradamente a su padre, el magnate empresarial de Ciudad R, Rodrigo. Rodrigo, furioso, decidió mover todos sus recursos para vengarse de Luis sin importar el costo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar,
los problemas para la familia Diego comenzaron a llegar. Primero, las autoridades fiscales llegaron para una inspección sorpresa y descubrieron una enorme evasión de impuestos en el grupo Diego. Luego, los bancos repentinamente restringieron el crédito y exigieron el pago de los préstamos vencidos. Después, varios proyectos importantes de colaboración fueron cancelados sin explicación y los socios comerciales comenzaron a evitarlos. Finalmente, algunos trapos sucios de los primeros años de Rodrigo fueron denunciados anónimamente a las autoridades disciplinarias. En solo unos días, el poderoso grupo Diego se tambaleaba al borde de la quiebra, con sus acciones desplomándose. Rodrigo, abrumado, buscó ayuda por todas partes, pero en todas encontraba puertas cerradas. No fue hasta entonces que, a través de un canal discreto, supo que todo esto había sucedido porque su hijo inútil había ofendido a un joven llamado Luis, a quien incluso la familia Sánchez trataba con respeto. Al recibir la noticia, Rodrigo quedó como golpeado por un rayo y se desplomó. Finalmente entendió, la familia Diego estaba acabada. Agotado, llevó personalmente a Diego, tembloroso como una liebre, y suplicó, a través de varios contactos, una audiencia con Antonio, esperando que éste pudiera mediar y rogar a Luis que fuera misericordioso. En el estudio de Antonio, Rodrigo y su hijo, de rodillas en el suelo, lloraban a lágrima viva, golpeando sus frentes contra el suelo. Antonio, con expresión impasible, escuchó y luego resopló fríamente: si lo sabían, ¿por qué lo hicieron? El señor Luis es alguien que ustedes pueden provocar. Sacó su teléfono y marcó el número de Luis, su tono volviéndose inmediatamente amable. Pequeño Luis, hay un asunto. Rodrigo y su hijo están aquí, ¿qué opinas? Al otro lado de la línea, Luis estaba en el mercado regateando con una señora por 20 céntimos. Al oírlo, respondió casualmente: don Antonio, usted decida. No tengo objeciones, siempre que no vuelvan a molestarme. Entendido. Antonio colgó y miró a los Diego, pálidos y deshechos. Dijo con frialdad: el señor Luis es magnánimo y no les guarda rencor. Pero aunque pueden evitar la muerte, no el castigo. El grupo Diego se disuelve a partir de ahora. Ustedes, padre e hijo, abandonen Ciudad R y no regresen jamás. Rodrigo se desplomó en el suelo, envejeciendo 20 años al instante. Diego, desolado, supo que su vida estaba arruinada para siempre. Después de esto, los días de tranquilidad de Luis en Ciudad R quedaron firmemente establecidos. Nadie más se atrevía a molestarlo. La actitud de Sofía hacia él cambió por completo. Ese respeto se convirtió en una profunda gratitud y un sentimiento indescriptible, pero sabía que la distancia entre ella y Luis era tan vasta como la Vía Láctea. Enterró esos sentimientos en lo más profundo de su corazón, concentrándose en su carrera. Finalmente, con el apoyo discreto de Luis, a través de Tecnoestelar, logró tomar las riendas de su familia y llevó al grupo estelar a nuevas alturas. Valeria también dejó atrás su resistencia y orgullo, comprendiendo que algunos seres estaban destinados a estar más allá de su alcance. Comenzó a tratarlo genuinamente como a un amigo, o eso creía ella. Ocasionalmente lo buscaba para tomar té y charlar, llevándose bastante bien. Antonio, por su parte, consideraba a Luis un amigo a pesar de la diferencia de edad, lo invitaba a menudo a tomar té y jugar al ajedrez, beneficiándose enormemente de su compañía. Tecnoestelar, con el apoyo de Luis y sus vastos recursos, avanzó a grandes pasos, convirtiéndose rápidamente en un gigante tecnológico de renombre mundial, cambiando por completo el panorama de la industria. Y nuestro protagonista, Luis, finalmente renunció a su trabajo en el grupo estelar. Según sus palabras, es demasiado molesto, afecta mi experiencia de vida. Se compró un ático en la zona más comercial de Ciudad R, pero la mayor parte del tiempo prefería quedarse en su antiguo y humilde apartamento de alquiler, porque allí había más olor a vida cotidiana. Dormía hasta despertarse naturalmente, luego paseaba por el mercado, charlaba con los ancianos, comía fideos en el viejo restaurante de la esquina o iba al parque a ver a los ancianos jugar al ajedrez. Ocasionalmente, de buen humor, usaba sus increíbles habilidades médicas para curar a algunos pacientes con enfermedades raras, ocultando sus logros y su fama. Seguía siendo el Luis común y corriente, pero en los círculos más altos de Ciudad R, todos sabían vagamente que en esta ciudad habitaba un verdadero dragón. Era libre y poderoso, pero su mayor deseo seguía siendo. Esa tarde, Luis, con las verduras que acababa de comprar, caminaba lentamente por el callejón hacia su apartamento. El sol de la tarde alargaba su sombra. De repente, una niña pequeña y sucia, con un tazón roto en las manos, se le acercó y lo miró tímidamente. Hermano, por favor, ¿puede darme algo de dinero? Mi abuela está enferma.
Luis se detuvo, miró los ojos claros pero preocupados de la niña, sonrió suavemente, se agachó y sacó del bolsillo, en realidad, de su espacio de almacenamiento, unos caramelos elegantemente envueltos y se los puso en las manos, pasando casualmente su muñeca. Toma, los caramelos son dulces. Tu abuela se mejorará mañana. La niña, sin entender mucho, asintió, tomó los caramelos y salió corriendo. Luis se puso de pie y continuó caminando a casa, tarareando una canción sin melodía. Al llegar a la entrada, levantó la vista como de costumbre hacia el cielo nocturno, ya no puro por el resplandor de los nians de la ciudad. Una bandada de palomas pasó batiendo sus alas, dejando atrás unos graznidos. Luis se desperezó, mostrando una sonrisa satisfecha y perezosa. Hoy hizo buen día. Mañana, ¿qué comeré? Ay, solo quiero ser un hombre guapo y tranquilo, ¿por qué es tan difícil? Escucho un motor que creo que es el tío Gori. Lo mejor para ti, Vizcacha, dice. Chatito, gracias. Chatito de Nicky Ackerman dice anda a la alcaldía. El chatito de Israel CB10 dice porque estés nervioso Tello. Te invito a que sigas esta cuenta. Sigue la cuentita. Dice un memorial de ingresos, porfa, mañana vence. Chatito de Nicky Ackerman dice rápido rápido. El chatito de Drean Mac dice jajaja, ese motor dice jajaja. ¿Quién más se ha suscrito pues, chatos? ¿La Gisela y quién más? Hay comisión, hay comisión. ¿Quién más se suscribió? Chatito de Dovacris dice ese motor del tío Gori dijo XD. El chatito de Botrex dice arroba Dovacris subiste al nivel 3. Una cuadra más, tío, dice. Una cuadra más ha quedado hacia allá. Chatito de Alfredo Torres quien dice Tello que sea un buen chape. El chatito de Israel CB10 dice el Juan Vizcacha. El chatito de Daniel Terceros dice Rivas. No listo esto, Juan, dice, ¿qué cosa? ¿Qué no he leído? Ah, debe ser eso. Chatito de Marcos dice el Juan Vizcacha se suscribió con su otra cuenta. Gracias por seguirme, chaval. Ese Juan Chatito de Vizcacha Inar se dice suscrito. sin problemas de conciencia tío el Sultanas quedó en el De la pasado. gorineta. Algo me dice que son bocinazos de la gorineta. Ahora, ¿qué le decimos, gente? ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo hacemos? Bocina de tráiler. ¿Cómo le Este decimos? lado. Chatito de Alfredo Torres quien dice mi corazón hace pum 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 sonatelo Tello. El chatito de Inar dice una menta por lo menos tío. ¿Cómo le digo? Miren. ¿Dónde está pues el tío? Ah, creo que sí es. Creo que es eso. Ah, ya está. ¿Ves? A ver si Chatito de te Nicky llevaré Ackerman pues a dice tu ya te vi, casa. lo viste. El chatito de Israel CB10 dice Tello fuera de juega de verdad o vas a besar. El Lo vamos a chatito de Daniel chapar. Terceros dice mételo atrás tío jaja. El chatito de Drean Mac dice tío así lo olvidas al Sultanas. Un clavo saca otro. El chatito de Aló, Alfredo aló, Torres quien dice dile que estás muriendo y un beso de amor te salvará. Allá, a ver, ¿cuántas rositas vos? Chatito de EVR86 dice tan bonitos se sonrojan jajaja. El chatito de Pero, Mar dice una te montañita vea, dile. lo El haces chatito de rápido. Gisela uno dice caja lo llevas y le cubras con besos. Pero, pucha, no te flexiones, cualquier cosa. Algo menos. Chatito de Nicky Ackerman dice pico y recién. Pero si no cosita. nos agarraron la mano, es normal, digamos. ¿No? Un beso de amigos es normal. Claro, Si nos agarramos las manos ya es muy... muy fresco el tío. Si no, ya, ¿cuántas rosas dice el...? Chatito de Brian Mac dice tío no tenías que decirle. El chatito de No, ya Nicky le han dicho Ackerman ustedes, dice, yo pues, doy dos buzos. rosas, pero piquito. El Ya le han chatito dicho de ustedes, Gisela uno buzos. dice yo le doy rositas. El chatito Ya, de denle Israel dos CB10 tiene dice, rositas. Tello, pero yo aprendí a que le tienes que llevar algo. Llévale unas rosas o unos chocolates. Ya meté El chatito rosas, de Marcos dice, dice Juan secreto en el Vizcacha, cerro. rosas. El chatito de Daniel Terceros dice no que le ibas a robar jajaja. Yo te voy a El enseñar, chatito yo te de voy a Marcelo enseñar. Mamerto Martins dice tío tu dulce eucalipto te salvará. Claro, se puede. Un león, dice. Ah, Un león. ya, pero león, donación, no león, emoji. Ah, También está, Marco Marco, está- mira este traidor. Con Tus su honorarios, dice. La Gisela ahorita te va a mandar sus rosas, ¿vas a ver? Chatito de Nicky Ackerman dice rápido besoche. Esto está encendido, ¿no? La dice. ¿Estará el Capi? El Capi. Porque su Chatito de VR86 dice este canal se volvió porno nada gradualmente que no me di cuenta. El chatito de Gisela uno dice nada de trampas tío beso de verdad tiene que ser. No, pues, no es de verdad, pues Gisela es piquita, he dicho, ¿no? He dicho de paso. 2 subs lo voy a piquear al Juan. Pues eso, pues. ¿Así? ¿Un qué? Ya, rápido diciéndolo. Indoloro.
El tío quiere experimentar, dice. Un café por lo menos, dice. Se me caerá mi TikToker jurídico favorito. Tito de Nicky Ackerman dice sigo esperando el Besukis. El Besukis. El chatito de Está poniendo precio, EBR86 dice cárgatelo. Ya de un desvisca el mismo André, ¿eh? Está poniendo precio el Juan Bizcocha al beso. Un pollito, dice. Red. Ya rápido y sin dolor, ya no. Tito de Michel 2211 dice bien nervioso jajaja. El tío ya experimentó ese. Tito de Marcos dice beso Frances. No me ha salido ese comentario, che. ¿Cuál? El del mar. Tito de Marcelo Mamerto Martins dice tío después del pico cuidado con la palanca del bizcacha. Cuidado con la palanca. Estoy en rojito, sí. Ni el Cisco hace estos retos. Tito de Wendy VR dice tío déjalo en paz al bizcacha. Todavía se ha puesto celosa la Wendy, dice, no quiere que te bese. La Wendy no ¿No te quiere. animaré el pericos? Tito de Dovacris dice dónde entra la risa, ¿Ah, entra sí? la longaniza. Sí, aquí no ve. Sí, aquí. El chatito de Gisela 1 dice jaja. Le voy a invitar a ver, voy a escribir al Pericos Tours para mañana, a ver. Vente, se anima. Claro, es que la clave sería ver el Tito tema de del coso, ¿no? VR86 dice dile que tienes frío y que se siente a tu lado. El chatito de ¿Dónde Nicky está? Ackerman dice no cambien de tema, ahorita es el beso. ¿Dónde está ahorita el Pericos Tours, gente? A ver, lo voy a buscar. Creo que tiene agregado. ¿Dónde está el pericos? ¿Dónde está el Pericos Tours? Tito de Marcos dice el Juan dice por lo menos invítame un café. El chatito de Dovacris dice al Pericos llámenle para beso de 3. El chatito de Gisela 1 dice ¿y el beso? ¿A dónde está el Pericos Tours? Tito de Nicky Ackerman dice le diré al Pericos que les obligue a que se besen. Ahí le decimos mañana cementerio, sí. Está enfocando, pero su cara, no está enfocando la calle. ¿Dónde está? ¿Es la Buenos Aires? No. Tito de Wendy VR dice no lo hagas tío. Tito de Inar dice Black escrito el bizcacha dice Blaso 1. El chatito de Nicky Ackerman dice beso en el cementerio entonces. El chatito de Bob Rich dice arroba Nicky Ackerman subiste al nivel 6. El chatito de Marcelo Mamerto Martins dice beso desbesa. Ah, ya llega a su casa. Sí, ya llega a su Tito de casa. Wendy VR dice después cómo te defendemos de tus haters si vos das motivos para que te hagan bullying. Sí, ya ha llegado a su casa. Tito de Marcos dice le están siguiendo. No, ya llega a su casa. Vive en la. Tito de en la Viricino Jaime dice Freire. alguien dijo beso de Kim Botello. Es de la gasolinera.